Buenos días, nuevamente un verdadero gusto estar con ustedes. Para quienes ya compartimos en nuestro curso de Derecho Penal 2, pues ya tuvimos el gusto también de saludarnos. Para quienes no, pues les doy una bienvenida a nuestro curso y el día de hoy. Espero que hayan tenido una semana llena de éxito y, como siempre lo digo, a las diferencias, problemas e inconvenientes, soluciones. Así que vamos a continuar con nuestro curso de Derecho Procesal Penal 1. Vean, ya estamos en nuestra semana número 7. Si lo vemos de esa manera, estamos como a la mitad de nuestro contenido del semestre. Esto implica entonces que estamos avanzando y espero que ustedes estén realizando sus lecturas, estén realizando sus estudios, análisis, que si tienen dudas, por favor, de esos estudios, de esos análisis, ruego por favor que las hagan ver en el curso. También quienes pues tienen un tiempecito más, con gusto también para apoyarles o servirles en mi número de teléfono o en este caso en mi correo electrónico, que con mucho gusto estaré dando respuesta. Algunos de ustedes sí ya se han comunicado conmigo, pero ahí les he ido respondiendo. Entonces, a veces no puedo inmediatamente por las ocupaciones del diario vivir, pero definitivamente, en cuanto tenga un espacio, con mucho gusto lo hago, lo realizo o devuelvo algunas llamadas. En ese entendido, entonces, maestrandos y maestrandas, vamos a continuar. La clase del día de hoy es una continuación de esa secuencia que venimos teniendo dentro de nuestro curso. Y recordarán ustedes, en nuestra última clase, hace 15 días, analizábamos la primera declaración. La vimos desde su inicio hasta su final. Es una audiencia eminentemente práctica y voy a poner en contexto para recordar un poco esa audiencia. Se recordarán ustedes que el artículo 81 y 82 de su Código Procesal Penal tiene establecida esta audiencia, cómo se tiene que llevar a cabo. Les expliqué en su momento que el juez verifica la presencia de los sujetos procesales en la audiencia. Posteriormente a que se pueda verificar esa presencia de dichos sujetos procesales, entre ellos puede ser Ministerio Público, si existe un agraviado o un querellante adhesivo, asimismo el abogado defensor y el sindicato. Normalmente ellos serán los sujetos procesales. ¿Pueden haber otros? Por supuesto que sí. Por ejemplo, alguna institución que se desee querellar o estar presente como legítima interesada en el proceso. Ejemplo, decíamos, ¿quiénes pueden ser esas instituciones? En casos tributarios, la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. O sea, es un delito que tiene que ver con el tema tributario, la SAT puede venir y querellarse. Asimismo, Procuraduría General de la Nación. Pensemos que Procuraduría General de la Nación está representando los intereses de un niño que no tiene padre, madre o alguna representación. O bien, si lo tiene, existe un conflicto de intereses entre ellos. O bien, en este caso, estamos hablando de ausentes, de incapaces, que en este caso Procuraduría General de la Nación es su competencia representar a estas personas. Y así podría ser alguna otra institución que tenga un fin legítimo dentro del presente proceso, dentro del proceso que se ventila. Entonces, esos son los ejemplos de otras instituciones que pueden llegar a querellarse al proceso penal. Sin embargo, tomemos como base que está Ministerio Público, el querellante adhesivo, que es la víctima dentro del delito, dentro del proceso que se lleva, su abogado y el sindicato. El juez verifica la presencia de las partes, posteriormente le indica al sindicado que ponga mucha atención por la relevancia e importancia que va a tener esa audiencia para él. Luego le hace ver que le va a solicitar algunos datos de identificación. También le hace ver sus derechos y garantías fundamentales en esa audiencia. Luego de ello, entonces ya le cede la palabra a Ministerio Público para que Ministerio Público realice la sindicación del hecho. O sea, que le haga saber esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, la calificación jurídica
y provisional que se derivan de esos hechos y los medios de investigación con los que cuenta hasta la presente fecha. Entonces el Ministerio Público le hace saber cuál es ese hecho al sindicado, cuál es la calificación jurídica, los medios de investigación, y ahora que finaliza esa parte, se le pregunta al sindicado si desea él declarar. Si él declara, se le confiere la palabra. Luego de ello, puede ser sometido a un interrogatorio por parte de los demás sujetos procesales. Ahí finalizaría la intervención del sindicado y ahora conllevaría la discusión, en este caso, si se vincula procesalmente. Entonces, se le cede la palabra a cada uno de los sujetos procesales, empezando con Ministerio Público, para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligar a proceso a una persona. Cuando se habla de, en este caso, para que demostrar o argumentar por qué se va a ligar a proceso a una persona, vean, implica al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales que le hagan ver al señor juez o al juez de garantías con información de calidad y contundente que deba de acceder a esa petición. Se recordarán ustedes que todo sujeto procesal tiene una teoría del caso. En este caso es su estrategia de litigio. Entonces es la oportunidad que tiene todos los sujetos procesales de influir en el juez de manera fáctica, jurídica y probatoria. Se recordarán ustedes de esos tres elementos de la teoría del caso. Y que con esos tres elementos ellos puedan causar convicción en el juez de su petición. Entonces, ¿a quién tenemos nosotros que convencer de nuestra tesis al juez? Yo no tengo por qué convencer al Ministerio Público si soy abogado defensor. Yo no tengo que convencer al abogado defensor si soy Ministerio Público. Es al juez que se dirigen las peticiones y sobre él es el que hay que causar convicción. Entonces, en ese momento se le tiene que argumentar y demostrar fehacientemente al juez por qué yo, Ministerio Público, estoy solicitando un auto de apertura, un auto de procesamiento y como consecuencia que se le ligue a proceso penal por un tipo o por un delito a determinada persona. ¿Por qué? Tengo que explicarlo, tengo que argumentarlo y tengo que demostrarlo en esa audiencia. ¿Cómo lo demuestro? Con los elementos de investigación que ha recabado el Ministerio Público hasta ese momento. Lo mismo o la misma labor tendría que ser para querellante adhesivo y para abogado defensor, no digamos, porque el abogado defensor va a luchar, va a pelear procesalmente hablando, porque su patrocinado no lo liguen a proceso penal. Si esa es su estrategia, por supuesto. Porque también, aquí abro un paréntesis y un ejemplo, maestrandos. Si yo, abogado, estoy consciente de que Ministerio Público tiene pruebas contundentes, entonces yo tuve que haber formado ya mi teoría del caso que le voy a argumentar al juez. Porque si es tan evidente con los medios de investigación que mi patrocinado tiene una participación en el hecho, sería desgastante desde el punto de vista procesal que yo esté tratando de convencer al juez de algo que ya no es viable, que ya no es posible. Y el ejemplo es el siguiente, el delito de negación de asistencia económica. Pensemos que yo soy el abogado defensor. Yo me doy cuenta que mi patrocinado le iniciaron un proceso en la vía de familia de pensión alimenticia, porque tiene 2 hijos. Resulta que luego de agotado el procedimiento especial en el derecho de familia o ante los juzgados de familia, a mi patrocinado en sentencia quedó obligado de pasar 500 quetzales por cada alimentista, que hacen un total de 1,000 quetzales. Resulta que mi patrocinado nunca pagó esa pensión alimenticia
Resulta que cuando le requirieron de pago la persona agraviada dentro de familia y él no pagó esa cantidad de dinero, entonces ahí se perfeccionó el delito de negación de asistencia económica. Entonces, de ahí de familia, lo que nosotros llamamos se certifica lo conducente hacia el ramo penal, que es ya Ministerio Público. Ministerio Público recaba todas estas investigaciones y sobre todo medios de convicción para acreditarle al juez que mi patrocinado prácticamente él no cumplió con su obligación y cometió el delito. Entonces yo como abogado me doy cuenta que mi patrocinado estaba obligado, que mi patrocinado no pagó y que a mi patrocinado le requirieron en su tiempo esa pensión alimenticia. Y toda esa documentación, el Ministerio Público la tiene en el proceso. No sería viable desde el punto de vista procesal y estratégico, maestrandos, que yo me ponga a explicarle al juez que no se ha cometido ese delito, cuando yo me estoy dando cuenta que existe suficiente información. Entonces, el abogado podría decir dentro de su teoría del caso, hay algo que ya no puedo refutar, que es que él sea responsable de ese delito. Mejor voy a dirigir mi estrategia para que si bien se le aplica se le dicta ese auto de procesamiento, pues mejor le voy a pedir al juez que le dé una medida sustitutiva. Entonces no me voy a desgastar en ese momento en estarle argumentando al juez por qué no lo tiene que ligar al proceso, por qué no tiene que dictar auto de procesamiento. Mejor le digo al juez, señor juez, estoy de acuerdo con lo que ha manifestado el Ministerio Público, la investigación es contundente y en este momento por la teoría del caso que maneja la defensa, no me opongo a dicha petición. ¿Es cuánto, señor juez? Entonces, el abogado no se desgasta desde el punto de vista procesal y a eso estoy recurriendo, que lo tengamos claro, porque van a venir otras etapas en donde quizás sí conlleve que se haga un análisis y una crítica seria de la investigación. Pero entonces, ¿por qué habría el paréntesis? Porque puede existir la posibilidad que el mismo abogado diga, no hay ningún inconveniente que liguen a proceso a mi patrocinado, pero como producto de una teoría del caso bien sustentada, no al azar, no hay que inventar en esa audiencia. Entonces, cierro el paréntesis, ya conscientes de que existe la posibilidad que el abogado se pueda o pueda estar de acuerdo con lo que está pidiendo el Ministerio Público, también lo es que lo normal, los abogados defensores van a pelear porque no se le vincule procesalmente, o sea, no se dicte ese auto de procesamiento. ¿Y qué van a solicitar? Una figura de falta de mérito. Esa falta de mérito, se recordarán ustedes, que es la resolución que emite un juez cuando ya no existe mérito para continuar con el proceso penal. Entonces, los abogados, un abogado defensor, muy probablemente en su teoría del caso, va a definir esa posibilidad de argumentar ante el juez y causar convicción en él que no es necesario que el proceso continúe en ese momento. Entonces, se recordarán ustedes, si el juez admite esa petición de dictar auto de procesamiento, la audiencia va a continuar. Si el juez dice, no, no, yo voy a admitir la solicitud de la defensa, en este caso de una figura de falta de mérito, en ese momento la audiencia finaliza. Se recordarán ustedes que vimos en este caso esa circunstancia, esa incidencia anteriormente. Entonces ahí finalizaría la audiencia y ya no continuaría si es falta de mérito. Pero si continúa en el supuesto de que se dictó un auto de procesamiento, el mismo artículo 82 de su Código Procesal Penal establece que ahora se va a discutir, se tiene que argumentar sobre la necesidad de imponer una medida de coerción. Entonces, los sujetos procesales se refieren al juez sobre la posibilidad que esta persona sindicada y que ya fue ligada a proceso penal, en este caso, enfrente el proceso en libertad
o enfrenta el proceso en prisión preventiva. ¿De qué depende? Se recordarán ustedes, maestrandos, de los peligros procesales. Si existe el peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad, que hoy lo vamos a ver ya detenidamente, entonces el juez va a dictar auto de prisión preventiva. Si el juez establece, le acreditan que no existen esos peligros procesales, entonces le va a dictar una medida sustitutiva, o sea, medidas que sustituyen la prisión preventiva. Lo cierto es que aquí se define si esta persona enfrenta el proceso en libertad o enfrenta el proceso en prisión preventiva. Posteriormente se va a discutir sobre el plazo de investigación. En este caso se recordarán ustedes, si la persona está privada de su libertad, el plazo máximo de investigación son 3 meses. Si la persona goza de medidas sustitutivas, o sea, está en libertad, el plazo de investigación máximo son 6 meses. Ojo con eso, maestranos. Entonces, aquí se discute, el Ministerio Público debe tomar en consideración lo que les menciono, al igual que el creyente adhesivo, al igual que el abogado defensor, y entonces ellos se tienen que poner de acuerdo en, sería lo ideal, que exista un consenso del plazo. Pero ante la inexistencia de ese consenso de plazo, o sea, que el Ministerio Público diga un plazo, la defensa diga otra, es el juez el que tiene que encontrar un equilibrio dentro de esa petición, atendiendo a qué medios de investigación todavía se desean recabar. Entonces, ahí se fija el plazo de investigación, se fija la entrega del acto conclusivo, que recordarán ustedes que les explicaba, el acto conclusivo es la conclusión a que va a arribar Ministerio Público en ese tiempo en el cual va a finalizar su investigación. Entonces, Ministerio Público va a arribar a una conclusión, y es en esa conclusión en la que presenta ese acto conclusivo. Le informa a las partes prácticamente, vean, esto es lo que estoy decidiendo, ¿verdad? En pocas palabras. Entonces, los sujetos procesales se pueden enterar qué es lo que ha decidido el Ministerio Público, y también en esa audiencia, ya regresamos a la audiencia de primera declaración, en esa audiencia también se fija de una vez la audiencia de etapa intermedia, que sería la siguiente audiencia que se va a llevar y la siguiente etapa dentro del proceso penal. Finaliza la audiencia y con eso entonces tendríamos que ha finalizado la audiencia de primera declaración, ¿verdad? O sea, sería el resumen de lo que hace 15 días yo les expliqué. Pero yo necesito nuevamente que entremos en contexto, porque hoy vamos a ver incidencias de esa primera declaración, algunas otras circunstancias que pudieron o puedan existir. Me estaban solicitando la palabra, disculpen, ya no pude observar quién era, creo que era una maestranda, pero ya no pude ver su nombre. Sí, licenciado, buenos días, le habla Sofía. Sí, no, es que pensé que cuando estaba hablando ya era de que estaba corriendo las diapositivas, pero es el inicio de la clase de hoy. Así es, maestranda Sofía, solo estoy dando una pequeña retroalimentación. Un preámbulo. Y un preámbulo de lo que en su momento vimos, ¿verdad? Hace 15 días, correcto. Gracias, licenciado. Sí, para servirle. Bueno, entonces, maestrandos, con este contexto, con este preámbulo, como bien lo dice la maestranda, entonces vamos a ingresar ya a nuestra clase del día de hoy. Y el tema toral es continuar con el desarrollo de la audiencia de primera declaración. Entonces, tenemos un objetivo de clase que es analizar las incidencias restantes, ¿verdad? De la audiencia de primera declaración del detenido. O sea que, como ya tuvimos la clase donde expliqué la audiencia de primera declaración, hoy les hice, pues a grandes rasgos, ¿verdad? Un resumen de esa audiencia para que ustedes entren en contexto. Entonces, hoy vamos a analizar incidencias restantes en ese proceso, en esa audiencia de primera declaración. Y ruego, por favor, maestrandos, que sigan haciendo sus estudios para que ustedes puedan ir entendiendo y comprendiendo
el proceso penal. Si ustedes no realizan sus estudios, sus análisis, sus lecturas de las leyes que les indiqué, se les va a dificultar un tanto más. Pues, si ustedes realizan ese análisis, esos estudios de sus leyes, ponen atención en clase, realizan sus estudios de sus presentaciones que yo les voy a compartir y les vengo compartiendo, tengan por seguro que van a tener claro en qué consiste el curso. Así que entonces, continuando con el desarrollo de la primera declaración del sindicado, recordamos algunos pasajes. ¿Qué es el auto de procesamiento? Se recordarán ustedes que dentro de esa audiencia, una de las primeras discusiones después de que declara el sindicado, o aunque no decida declarar, después de ello, se discute sobre la necesidad de que se dicte un auto de procesamiento que tiene como consecuencia ligar a proceso penal a una persona, o bien, recordarán ustedes, que se dicte una figura de falta de mérito. Entonces, tenemos que entender qué es el auto de procesamiento. Y el auto de procesamiento es una resolución judicial en la que un sujeto se le vincula procesalmente a los hechos indicados concatenados con lo que establece una norma. O sea que, en otras palabras, es una resolución que el juez dicta en audiencia y es eminentemente oral esa resolución, en donde el juez indica que porque existen indicios racionales suficientes, vincula procesalmente a una persona. O sea que ella indica a usted señor, a usted señora, se le debe de iniciar el proceso penal en su contra. ¿Qué se discute en el auto de procesamiento? Si ustedes analizan su artículo 320 del Código Penal, ahí tienen ustedes el fundamento legal del auto de procesamiento, en su artículo 320 de su Código Penal. Pero si ustedes regresan a su artículo 82 de su Código Procesal Penal, ahí claramente se advierte cuál es la función de la audiencia de primera declaración. Y quiero, por favor, que alguien me apoye con la lectura. Les voy a indicar claramente qué inciso, porque ese artículo 82 siempre es algo extenso. Entonces, quiero que alguien me ayude con la lectura del numeral cuarto del artículo 82. Solo el numeral cuarto, por favor. Muy bien, dice. Bueno, perdón, no. Adelante, compañera. No, le doy la oportunidad. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Correcto. Muchas gracias, maestrando y maestranda, ahí que les dio la oportunidad. Aquí Sí, somos iguales, ¿verdad? Bueno, si ustedes ponen atención específicamente a ese numeral, el juez dice, le concederá la palabra. ¿A quiénes? Al fiscal y al defensor. Pero no solo a ellos. Este artículo se tiene que interpretar de acuerdo a las circunstancias propias de cada proceso. ¿Por qué les digo esto? Porque en los procesos no va a estar solamente el fiscal y el defensor. Puede estar querellantes o varios querellantes adhesivos dentro del mismo. Entonces, le va a conceder la palabra al juez, al fiscal, a los querellantes si los hubieran, y en este caso al defensor. Pero ¿para qué, maestrandos? Ojo, y ahí quiero que ustedes marquen. ¿Para qué? Esto todavía no lo marquemos. Demuestren, se tiene que demostrar y argumentar. O sea, usted tiene que tener una facilidad de argumentación porque las audiencias son eminentemente orales. Aquí hago un paréntesis. Fíjense que he tenido, pues lastimosamente, en algún momento la necesidad de decirle a los distinguidos profesionales del derecho que por favor ya no continúen leyendo,
porque muchos llevan sus machotes, llevan sus documentos, ¿verdad? Sus hojas de lo que van a ir a leer a audiencia. Y eso en el derecho penal no se puede dar, porque las audiencias son orales. Entonces es la posibilidad de argumentar, en donde yo tengo que convencer al juez. Entonces nos hemos visto en esa penosa necesidad de decirle, no, aquí no se viene a leer distinguida o distinguido profesional. Aquí venimos a argumentar de manera técnica y legal nuestros requerimientos. Es cierto, yo me puedo acompañar de datos. Por ejemplo, tengo la copia de toda la investigación. Puedo hacer referencia a un medio de investigación en cuanto a su fecha, en cuanto a algunos pasajes que tienen específico, pero yo no podría llevar impreso mi memorial y darle lectura de todo lo que voy a ir a decir. Eso sí no se podría. ¿Me puedo apoyar? Sí, de datos, de fechas, pues definitivamente es necesario. Entonces, cierro ese paréntesis. ¿Por qué? Porque se tiene que demostrar y argumentar sobre, aquí, ojo con esto, y esto márquenlo maestrandos, la posibilidad de ligarlo a proceso. Esto quiere decir que en el proceso penal, específicamente en esta audiencia, se discuten posibilidades de participación. Entonces, cuando hablamos de posibilidades de participación, es en los hechos que se les señalan o se les indican a una persona, teniendo como consecuencia que se ligue a proceso penal y se le sujete al mismo de manera coercitiva. ¿Por qué digo coercitiva? Porque aquí no es una facultad que tenga el sindicado de querer o no querer apersonarse al proceso. Aquí ya viene la fuerza del Estado, que si no lo hace de manera personal, se va a tener que necesitar la fuerza pública para cumplir con sus objetivos. Entonces, ojo maestrando, lo que se discute en este momento, en ese numeral cuarto, cuando vamos en esa parte de la audiencia, por favor, marquen posibilidades o anoten al margen o a un costado o arriba del numeral cuarto, se discuten posibilidades de participación. Esto se lo cedo como una técnica, no sé si ustedes lo hacen o no, pero yo sí marco mucho en mis códigos. Yo sí pongo posibilidades de participación o le pongo otro subtítulo ahí que me haga identificarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque así cuando yo me sitúe estrictamente en ese artículo, va a venir a mi mente el conocimiento que ya he realizado sobre el mismo. Entonces, si yo le pongo al numeral cuarto posibilidades de participación, yo inmediatamente, de manera psicológica, me ubico en que eso es lo que estamos discutiendo y eso es lo que yo le tengo que acreditar en el juez, que una persona ha participado en el delito, o bien si yo soy abogado defensor, yo le voy a acreditar al señor juez que no existe la posibilidad de participación de mi patrocinado, ¿verdad? Eso es lo que tengo que yo acreditar o desvirtuar, dependiendo del papel que tengamos en la audiencia. Correcto. Bueno, entonces, conscientes de lo que implica un auto de procesamiento y de lo que se discute en esa etapa o en ese momento procesal de esa audiencia, entonces podemos ver y darle lectura a su artículo 82, que ya lo hizo el estimado maestrando anteriormente. Pero en este momento también el juez tiene que tomar como base el artículo 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, por favor, a alguien más que quiera apoyarme, o el distinguido profesional que ya me apoyó, que le pueda dar lectura al artículo 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por favor. Artículo 13. Disculpe, licenciado, el artículo 13, motivos para auto de prisión. Sí, por favor, si fuera tan amable.
No podrá dictarse auto de prisión sin que preceda información de haberse cometido un delito y sin que concurra motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o ha participado en él. ¿Sigo? Correcto, no, ahí estamos muy bien, muy amable. Si vemos ahí, extraigamos información de lo que demanda la Constitución, establece que a una persona no se le puede en ningún momento ligar a proceso penal si no se ha cometido un hecho ilícito. Esto quiere decir que lo primero que tiene que acreditar Ministerio Público es la existencia de un hecho ilícito. Eso tiene que ser contundente, maestranos. No tiene que quedar margen de dudas que existe un hecho ilícito. Y esa sería la primera discusión en este momento. Existe un hecho ilícito por esto, esto y esto. Dicho en palabras ya legales, existe un hecho ilícito, señor juez, porque el día 8 de junio del año 2025, aproximadamente, a las 10 horas con 30 minutos, la dama, tal y tal y tal, fue ella con violencia despojada de su teléfono celular por parte de una persona de sexo masculino. Esta persona le arrebata su teléfono, la empuja, ella cae al suelo y él sale corriendo. Persona que es detenida aproximadamente a 200 metros del lugar donde ocurrió el hecho. Entonces, señor juez, sí existe un hecho ilícito, porque la misma norma establece la prohibición que una persona con violencia tome un objeto mueble sin la debida autorización de quien es su propietario. En este caso, él no tenía la autorización por parte de la dama, él lo toma con violencia porque se lo arrebata de las manos, la empuja, ella cae al suelo y ahí se perfecciona la violencia, señor juez. Entonces, a este delito se le conoce como robo de equipo terminales móviles, ¿verdad? Que es un delito específico, pero no quiero que nos centremos en el tipo de delito, sino en el ejemplo de que se está argumentando que sí existe un hecho ilícito. Ahora, segundo punto a discutirse en ese momento de la audiencia, si existen indicios racionales y suficientes que establezcan qué circunstancia, la posibilidad de participación del sindicado en ese hecho ilícito. Entonces, repasando, número 1, discutimos si existe un hecho ilícito. Y número 2, si existen indicios racionales y suficientes que establezcan la posibilidad de participación, en este caso, del sindicado en ese hecho ilícito. Resulta, señor juez, que de la investigación que se ha realizado, a indicar el Ministerio Público, por supuesto, estoy enfocando el ejemplo desde el punto de vista del Ministerio Público. Resulta, señor juez, que del hecho que le estoy indicando anteriormente, que es un hecho ilícito, existe la declaración de la dama afectada, la dama tal y tal y tal, que en ella narró circunstancias de tiempo, modo y lugar. De tiempo, ¿por qué? Porque ella indicó que efectivamente el hecho ocurrió el 8 de junio del año 2025, aproximadamente a las 10 horas con 30 minutos. Del lugar, porque esto ocurrió en el Parque Central de la zona 1 de la ciudad capital, específicamente donde está el asta de la bandera nacional, ejemplo, ¿verdad? Y ahí se encontraba. Y de modo porque ella pudo identificar quién era esta persona. ¿Y cómo la identificó, señor juez? En primer lugar, porque cuando él le arrebata su teléfono celular de la manera que ya se indicó, ella le logra observar el rostro. Resulta que se le puso a la vista a ella de un fotograma que se tomó de las características físicas del agresor
Y ella, al establecer quién fue la persona que le arrebató su teléfono versus el fotograma, ella indica y lo reconoce que fue la misma persona que le arrebató el teléfono. Así también, señor juez, tenemos la información de dos testigos. Una persona que se dedica al comercio, que vende helados en ese sector, que pudo establecer claramente cómo esta persona le arrebató violentamente ese teléfono. Y no solo eso, señor juez, sino informa esta persona identificada como tal y tal y tal, que se dedica al comercio de venta de helados, que él ya lo ha hecho en otras ocasiones. Es por eso que para él se le facilita aún más el poderlo identificar. Y él lo identifica como alias el Colocho, pero el nombre correcto es tal y tal y tal. Bueno, ya tenemos un testigo. Tenemos otro testigo, señor juez. Es las personas o los dos agentes captores que corrieron tras el joven y fue alcanzado a 200 metros. Claramente es la misma persona que arrebató el teléfono y claramente a él se le encuentra el teléfono en uno de los bolsillos de su pantalón. Es con esta información entonces, señor juez, que le acreditamos que no solo existió un hecho ilícito, sino que le acreditamos que la persona que está siendo juzgada en este momento es la que hemos establecido la posibilidad de su participación en el hecho ilícito. Bueno, entonces, desde aquí ustedes se podrán formar ya una idea de qué es lo que se discute en ese momento de la audiencia. Entonces, de manera técnica es que nos tenemos que recurrir sobre ello y sobre todo tenemos que hacer alusión a estos artículos que yo les he venido mencionando, principalmente el artículo 13 constitucional, su artículo 82 y su artículo 320 del Código Procesal Penal, entre otros, por supuesto, ¿verdad? Y cuando hablamos, maestrandos, de indicios racionales y suficientes, esa palabra suficientes, vean, nos dice a nosotros, o lo que yo siempre les digo a ustedes como estudiantes, que es la calidad de información. No es la cantidad de elementos de investigación, sino es la calidad, la contundencia con que se acredita la posibilidad de participación. Yo podré tener más de 200, 300 elementos de investigación, pero si ninguno de ellos es suficiente, o sea, no causa suficiencia en el juzgador, de nada sirve, de nada me serviría. Preferiría tener lo que les dije anteriormente, la dama afectada, el testigo que vende los helados, que se dedica al comercio, y los dos agentes captores. Vean. Y ahí la documentación, lógicamente, del lugar donde fue el hecho, la documentación del teléfono celular, la factura de ese teléfono, y con esos elementos yo tengo ya suficiencia para poder acreditar ese hecho ilícito. ¿Ven? Así. No serviría de nada que yo tuviera 200 elementos de investigación si cada uno de ellos no me refleja suficiencia en los mismos. Entonces es calidad de información, maestrandos, no es cantidad. Por supuesto, existen expedientes voluminosos, principalmente cuando existen varios detenidos en una causa. Ustedes en algún momento se recordarán cuando se detuvo y se procesó penalmente a los expresidenciables y vicepresidente o vicepresidenta, en este caso Otto Pérez Molina y la señora Roxana Valdetti. En esos procesos existía una cantidad inmensa de elementos de investigación. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque vamos a tener casos en donde definitivamente, por su naturaleza, va a representar una cantidad enorme de investigación. O sea, la cantidad tampoco la estoy satanizando, pero esa cantidad tiene que tener un equilibrio con la calidad que va a acreditar. Porque no serviría de nada tener
2.000, 3.000, 5.000, 6.000 elementos de investigación si ellos no son suficientes para poder acreditar la posibilidad de participación de una persona en los hechos? Entonces, también existen esas excepciones, ¿verdad, maestrandos? Que vamos a tener procesos voluminosos, es cantidad, vamos a tener procesos no tan voluminosos, pero en cada uno de ellos, independientemente de esa cantidad de información, la misma tiene que ser suficiente, tiene que ser contundente para poder acreditar. ¿Qué acreditamos, maestrandos, en este momento? Posibilidades de participación. Esto es lo que hay que acreditar o esto es lo que hay que desvirtuar, ¿verdad? Ejemplo de cómo la defensa podría desvirtuar. Bueno, puede decir, señor juez, en este caso no va a negar la defensa la existencia de un hecho ilícito, porque tenemos a una persona víctima del delito. Tenemos a una persona que dice que se le arrebató, en este caso, un teléfono celular de sus manos y se le empujó y cayó al suelo. Lo que sí no existe dentro del presente proceso, señor juez, y en este caso es una contundencia en la investigación del Ministerio Público que no va a ser suficiente para que usted pueda establecer posibilidad de participación en mi patrocinado. ¿Por qué razón, señor juez? Porque el Ministerio Público, de los medios de investigación que ha recabado hasta la presente fecha, señor juez, resulta que tiene la declaración de la víctima y tiene la declaración de los agentes captores. Pero si usted puede analizar, señor juez, cuando se atrapa o cuando se le da alcance a quien dice que es el sindicado y que en este momento es mi patrocinado, resulta que él iba caminando, señor juez. Él iba caminando, él no se iba corriendo, él en ningún momento le encontraron un teléfono celular. Cuando ustedes ven las cámaras de videovigilancia que se aportaron al proceso, se puede establecer que la Policía Nacional Civil perdió la continuidad del hecho porque ya no sabían estrictamente a quién buscar. Solo buscaban a una persona de complexión delgada, de ropa de color oscura, y con eso detuvieron a mi patrocinado. O sea que el delito de mi patrocinado fue vestir de color oscuro e ir caminando por ese lugar. Yo les voy a acreditar también que mi patrocinado tiene esta calidad, en este caso es trabajador de tal y tal empresa, que él ese día se encontraba en este lugar por tal y tal circunstancia, y empieza la defensa también a aportar por qué no puede ligar a proceso a el sindicado. Entonces la defensa también, estimados maestrandos y maestrandas, va a desvirtuar esa situación. Y es por eso la importancia que tiene que esos elementos de investigación sean contundentes. Porque si el juez duda, ¿a quién le favorece? ¿A quién le favorece esa duda, estimados maestrandos? Ahorita lo vamos a ver y quiero que empiecen a leer su artículo 14 del Código Procesal Penal. Léanlo íntegramente y ahorita voy a hacer esta pregunta. En este caso, entonces, si el juez tiene duda, si el juez dice no, yo tengo duda porque no tengo duda de la existencia del ilícito, tengo duda que quien detuvieron sea la persona correcta. Y tengo duda, va a decir el señor juez, porque efectivamente me dice la dama agraviada que él salió corriendo, que ella no lo pudo identificar porque tenía una mascarilla y tenía un capuchón, que sale corriendo y es en ese momento en que algunos policías le preguntan a ella qué sucedió. Ella les explica, pero mientras le está explicando, esta persona ya va corriendo a largas distancias, ya lo perdieron de vista. Y entonces solo les dice que tenía una playera color negro, un pantalón color negro, tenis negros, y en este caso pues tenía una capucha, un capuchón con una mascarilla. Empiezan a seguir quién puede ser la persona y resulta que
detuvieron a alguien que tenía una característica similar. Cuando le preguntan a la dama agraviada si en este caso pudo haber sido él quien fue el que le arrebató el teléfono, ella contesta que no sabe, porque no le logró distinguir el rostro, porque portaba una mascarilla y portaba un capuchón. Resulta que esta persona cuando es detenida no tiene ni el capuchón, ni la mascarilla, ni tiene el teléfono celular. Entonces, el juez Maestrandos no estuvo en el lugar de los hechos. A él se le tiene que acreditar esa posibilidad de participación. Entonces, el juez si en este ejemplo que les estoy poniendo, puede existir una duda, porque el juez dice, tengo duda que él haya sido. Ministerio Público no tiene una investigación contundente y me causa duda. Entonces, después de la lectura de su artículo 14 de su Código Procesal Penal, pregunto, ¿qué consideran ustedes, maestrandos, en cuanto a quién le favorece esa duda? Escucho al menos una participación, por favor. Le favorece al sindicado. ¿Por qué, maestranda? Me gustaría saber sus argumentos, ¿por qué le favorece al sindicato? Porque, en primer lugar, porque en ese momento todavía existe la posibilidad de participación. Entonces, todas esas aristas ¿cómo se llama? Que se presentan en el proceso favorecen la posibilidad de que no haya participado. Correcto. Adicionalmente, como indica el artículo, pues es inocente. O sea, no se ha iniciado el proceso, entonces sigue siendo inocente. Correcto, maestranda, muy amable, correcto. Maestrando Edwin, adelante, Sí, por favor. pienso que es porque el juez no se puede arriesgar a mandar a un inocente a la prisión. Correcto, maestrando. También tiene usted razón. Hay un principio filosófico del derecho que dice, es preferible tener a un criminal libre que a un inocente injustamente preso, ¿verdad? Es un tema también filosófico del derecho. Correcto. Bueno, en ese entendido, maestrandos, correcto, eso es lo que sucede. Y en este caso, el artículo 14 del Código Procesal Penal, ustedes ven, presenta un principio fundamental de la justicia penal. Y es que toda persona debe de ser tratada como inocente. Esto quiere decir que todos somos inocentes mientras no se establezca lo contrario, en un proceso preestablecido y con las garantías fundamentales para decretar a una persona responsable. ¿En qué momento una persona sería responsable? Cuando se ha dictado Sí, una... doctor. Perdón, maestrando. Perdón que lo interrumpa. Sí, es que no sé si esa fue la razón por la que un diputado, pues por medio de una acción que interpuso, ya no se le pueden tomar fotografías ni videos a un sindicado. Podría ser la misma situación, pero o que viene aparejado de este principio, maestrando, porque recordémonos que también la misma Constitución prohíbe que se presenten las personas ante los medios de información, porque la primera persona que tiene que tener contacto con alguien que se le señala de un ilícito es el juez, no los medios en este caso, que investigan, o los medios de información. Entonces, también es un ordenamiento, un mandamiento de la Constitución que esto no se haga, pero también tiene que ver con el tratamiento como inocente de una persona. Tiene usted toda la razón, porque una persona es inocente. El hecho que se le detenga a una persona no lo hace ya responsable. Tiene que existir un debido proceso.
Y eso pues no lo dice ni su servidor ni cualquier otra persona, sino así lo demanda la misma Constitución y este artículo 14, que es un mandamiento, y dice el procesado debe, es una imposición ser tratado como inocente. Entonces, dentro de este artículo está el principio de inocencia, ¿verdad? Que se debe de presumir la inocencia de una persona. Se debe de presumir. O sea que yo tengo que decir, él es inocente. Yo presumo que es inocente y no lo contrario. Ah, no, él es un ladrón, él es en este caso, un asesino, él es un estafador, etcétera, porque así no lo demanda nuestro ordenamiento jurídico. Y este mismo artículo 14 claramente finaliza diciendo, la duda favorece al imputado. Pónganle ustedes ahí arriba un marcaje, el principio que conocemos en latín como indubio pro reo. ¿Correcto? Repito, indubio pro reo, que de ahí también deviene que todo debe de ser favorable al reo, favorable al sindicado. No puede ser en perjuicio de, favorable, siempre y cuando, lógicamente, existan dos normas que pudieran anteponerse. Entonces vamos a siempre a resolver lo más favorable. Pero si existe duda, entonces, en este caso, el juez, ¿a quién va a favorecer por mandato procesal? Al sindicato. Entonces, yo juez digo, Ministerio Público y sujetos procesales, luego del análisis correspondiente, efectivamente se ha acreditado la existencia de un hecho ilícito. Existe una persona agraviada, pero lo que no se ha podido acreditar es la posibilidad de participación del señor tal y tal en el hecho que se indica como ilícito, porque la investigación no ha sido contundente, no ha sido suficiente para arribar a esa conclusión. Existe, es más, duda de que él pudo haber cometido ese hecho ilícito, y ante la existencia de esa duda, tengo que hacer acopio a lo que demandan los artículos tales y tales, y entre ellos el artículo 14 del Código Procesal Penal, que establece que uno de los principios del derecho penal, en este caso en el proceso penal como tal, es que la duda favorece al imputado. Entonces resuelvo con lugar la falta de mérito. Si existe contundencia y suficiencia, se dicta el auto de procesamiento. Maestranda Sofía, por favor, adelante. Perdone, ¿en dónde vamos a colocar esa palabra que dijo, indubio? Indubio pro reo. Encima Sí. donde dice la duda favorece al reo. ¿En qué artículo, perdone? En su artículo 14, por favor, maestranda Sofía. En su artículo 14 al final dice la duda favorece al reo. Ahí ponga indubio pro reo, ponga también usted el otro principio latín que se llama favor libertatis. Favor libertatis, ¿verdad? Artículo 14, donde dice tratamiento como inocente. Sí, al final, por favor, maestra. Ay, solo dice la duda favorece al imputado. Sí, ahí va este, favor libertatis, así se escribe, ¿ve? Y también está el otro principio, es en latín, que se escribe indubio pro reo. Estos son dos principios fundamentales del derecho procesal penal, ¿verdad? Gracias, licenciado. Sí, para servirle, maestranda. El primero, favor libertatis, que todo va en favor del reo. La duda favorece al reo. El indubio pro reo es que todo se tiene que interpretar en favor del reo. No puede existir analogía que le perjudique. En todo caso, podemos aplicar analogía que le beneficie, mas no que le perjudique. Maestrando, me solicita la palabra Juan Carlos Alfredo Molina, por favor. Juan Oscar, ¿qué tal está? Le habla el doctor Molina.
Mire, tengo una duda. Es con respecto a la actitud del juez. ¿El juez previamente a la audiencia debe de haber leído el expediente o lo puede hacer durante la audiencia? Esa es una. Y otra, ¿qué pasa? Porque en 2 ocasiones, ahorita con lo que usted ha dicho de que uno pueda ir a buscar una audiencia y uno meterse y pedir favor de... He visto que el juez no pone atención a la letanía del Ministerio Público, porque se hacen una historia que a veces pareciera de vaqueros del Ministerio Público. Y tampoco he visto que le pongan tanto atención a la defensa. El juez, he visto que su actitud es estar revisando digamos, el documento y el expediente, y al final de todo impone o comenta algo. Entonces yo quisiera saber si es correcta esa actitud del juez. Correcto, maestrando. En cuanto a la primera, que es que él lea previamente en audiencia el expediente, yo le indicaría lo siguiente. Va a depender de la carga laboral del juez. Si su carga, en este caso, o le pongo mi ejemplo, yo en lo personal, sí requiero los expedientes al menos un día antes de las audiencias. ¿Por qué razón, maestrandos? Porque son varios los expedientes que voy a conocer al día siguiente y por lo tanto tengo que estar enterado, tal vez no de manera absoluta de todo su contenido, pero sí tengo que tener claramente definido cuáles son los hechos y cuáles son los medios de investigación que el Ministerio Público tiene, porque sobre ello va a ser la discusión. Pero, en este caso, desde mi punto de vista, es válido que usted lo haga antes y es válido que lo haga durante de. Es más, existe una labor tan objetiva que se tiene que hacer durante el desarrollo de la audiencia, porque cuando se está manifestando por parte de un sujeto procesal, entiéndase Ministerio Público o abogado defensor, de la existencia de cierto elemento de investigación y que ese elemento de investigación acredita algo, lógicamente yo tengo que estar revisando el expediente si eso es así. Por ejemplo, me dice la defensa, señor juez, la dirección que el Ministerio Público pone dentro del medio de investigación a folio 20 no es la que en su momento les indicó a mi patrocinado, señor juez. Puede corroborar. Entonces yo tengo que irme a ese folio, determinar efectivamente si eso es así. Y aunque no me lo pida, yo hago esa labor intelectiva de que lo que me está firmando sea realmente lo que obra dentro del expediente. Entonces, eso es por naturaleza que deba de realizarse en la audiencia. Que se haga previamente, yo lo veo muy bien y es el ideal, pero depende mucho de la carga de trabajo de un colega. Ahora, en relación a no poner atención al Ministerio Público por las narrativas que usted me dice, o porque durante la narrativa, ya sea de la defensa o el Ministerio Público, el juez está revisando el expediente. Y normalmente usted va a ver esto. O sea, están hablando y uno como juez está haciendo esto. Usted no está dirigiendo en algún momento la mirada hacia las personas que están en este caso haciendo su narrativa, sino que uno está observando el expediente, viéndolo de esta manera, está hablando la persona hacia este lado o este lado, pero le comparto, maestrando, si en cuanto a mi experiencia, uno adquiere esa habilidad de poder estar escuchando, de poder poner atención, aun y cuando uno está revisando el expediente, porque lo que uno quiere aprovechar es ese momento. Me está diciendo que existen 2 testigos y que un testigo se llama fulano y sultano. Yo ya estoy viendo dentro del expediente si ese testigo se llama así.
Sí, señor, pues también está la declaración de la señora tal y tal. Ya estoy viendo en el expediente si está la declaración de la señora. Y no estoy dirigiendo la mirada siempre hacia las personas, porque requiere esa labor que uno va realizando intelectiva y que se va adquiriendo con el transcurso del tiempo y de la práctica. Entonces, si es con esa intención y con esa experiencia, yo le diría, no es una falta de atención, sino por el contrario, es una labor diaria del juez que usted lo va a ver casi en los distintos órganos jurisdiccionales. Es más, si usted va a mi juzgado, usted también va a ver esa conducta, pero no es una situación que no se esté poniendo atención, sino que se está aprovechando al máximo la información comparándola con el expediente. Ahora bien, tampoco vamos a negar, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Si un profesional pues, no está guardando la atención debida, ¿verdad? La atención debida, no está poniendo esa pericia, esa debida diligencia en lo que le están diciendo, ahí sí es un serio problema, porque definitivamente, ¿cómo va a resolver las peticiones si ni les puso atención? O como usted bien lo dice, es una narrativa es fantasiosa, ¿verdad? De películas esas de ciencia ficción y él ni en cuenta de lo que le están diciendo. Entonces, va a depender, maestrando, lo que el caso en concreto amerita. Pero lo que yo he vivido y lo que yo a diario pues he podido adquirir es esa habilidad de ir observando el expediente mientras me están trasladando la información, ¿verdad? Y lógicamente, cuando yo ya tengo certeza de lo que me están diciendo, en ese momento, maestrando, lo que yo hago es como ya capté claramente qué necesita cada sujeto procesal. Ya lo tengo claro, identificado en el expediente. Entonces, uno ya aprovecha a verlos, a escucharlos directamente. Ya no se enfoca tanto en revisar si esa información es verídica o no. Entonces, es ahí cuando la mirada está puesta definitivamente en ellos. Pero es una labor que va a depender de ello, ¿verdad, maestrando? Entonces, yo desconozco el caso en concreto que usted me plantea, pero sí le comparto mi experiencia y le comparto lo que yo a diario realizo y que ya usted definirá si el caso en concreto que usted me indica, pues es como se lo indico o es del otro lado, una falta de atención que definitivamente no tendría que suceder, ¿verdad? Hasta incluso les comparto lo siguiente. Yo mi teléfono celular no lo entro a la sala de audiencias. ¿Por qué razón, maestrandos? Porque pues tengo la oportunidad de tener una computadora que tiene el internet, que tiene lo necesario. Si en dado caso no físicamente no tengo una ley, no tengo determinada información, entonces yo la encuentro inmediatamente en mi computadora. Pero no tengo necesidad de estar observando mi teléfono. Para mí eso sí podría ser en algún momento una situación que no permito. Lo he permitido para los sujetos procesales siempre y cuando en el teléfono usted tenga una herramienta que le va a servir para su argumentación. Por ejemplo, yo no tengo a la mano una ley, sino la tengo virtual, y yo voy a utilizar el teléfono para ubicarme, posicionarme en esa ley. Entonces, es válido, porque el teléfono es una herramienta útil. Pero si yo lo estoy haciendo para contarle, ay, fíjate vos que el juez ya dictó auto de procesamiento, o fíjate vos de que el juez sí lo dejó en prisión preventiva, o el juez va a decir, mira vos, fíjate que no sé qué hacer, qué hago en este momento, porque fíjate que no hay ni qué contestarles, que no les puse atención. Entonces ahí deja de ser una herramienta útil. Por el contrario, ahí ya nos perdimos. Y al menos en mis audiencias, lo primero que hago es que está prohibido el uso de este tipo de dispositivos. Salvo, aquí viene la excepción, ¿verdad? Salvo que usted lo utilice para garantizar, en este caso,
su adecuado rol que le compete, sea usted Ministerio Público, sea usted, en este caso, querellante, sea usted abogado defensor. Pero estar chateando, como ya lo he visto en algunos casos, no digo nombres por ética, eso sí no es correcto, maestra, desde mi punto de vista. No es correcto, no es ético y, sobre todo, no se está guardando la atención debida. Ahora bien, esta pregunta me da para mucho, vean, que me dio y le agradezco al maestrando que me la planteó. Ahora bien, actualmente les comparto, estamos ya ante el expediente electrónico. Esto implica entonces que necesariamente vamos a tener dispositivos electrónicos para poder observar el expediente. Muy probablemente habrá un juez que tenga su teléfono celular y esté viendo el expediente electrónico, ¿verdad? Y esté haciendo esto. Entonces, por eso hay que ser muy meticuloso y muy objetivo de caso por caso, porque el teléfono no lo vamos a satanizar, es una herramienta útil. Y si ese es el objetivo de estar viendo el expediente electrónico, es válido, ¿verdad, maestrandos? Porque en lugar de verlo físicamente, lo está viendo en su teléfono. Pero si no es esa labor la que están realizando tanto él como demás sujetos procesales, definitivamente no es técnico, ni ético, ni jurídico, ¿verdad? Hasta incluso pone en riesgo la calidad de decisiones con las cuales se tiene que resolver caso por caso. Hasta incluso yo no permito que haya el mínimo ruido, porque vean que como es un espacio tan solemne y es un espacio tan cerrado, que el mínimo ruido puede desconcentrar a alguien. Y estamos tratando de que de derechos fundamentales de una persona, su libertad, sus bienes, sus finanzas, sus propiedades, ¿verdad? Muchos aspectos que le han costado a las personas una vida tenerlos y que por un momento de descuido los pierdan, es sumamente irresponsable. Entonces, en lo personal le comparto mi experiencia maestrando, pero lógicamente cada persona es responsable de sus actos. Continuamos entonces, maestrandos. En este caso, entonces, hablábamos de esta parte de la audiencia, que es la audiencia de primera declaración, en donde estamos enfocándonos en el tema de la posibilidad de participación. Les anoté ahí algunos principios que pudieran escribir en su artículo 14 al final, para que ustedes puedan tenerlo. Ahora, viene otra incidencia, maestrandos, y ya vamos a ir terminando. Es la audiencia de reforma al auto de procesamiento. Cuando un juez dicta un auto de apertura, perdón, un auto de procesamiento, que es lo que estábamos platicando en esta parte de la audiencia de primera declaración, el juez aquí dice, dicto auto de procesamiento, lo ligo a proceso penal, porque existieron indicios racionales y suficientes que acreditan la posibilidad del señor tal y tal, por el delito de robo o robo agravado. Correcto. Ya el juez dictó su resolución. Esta persona fue ligada a proceso. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, maestrandos, cuando ya termina esta audiencia y el abogado defensor dice, yo no estoy de acuerdo con ese auto de procesamiento? El juez se confundió, el juez no interpretó bien, o simplemente ya cambiaron algunas circunstancias que se las quiero ver o hacer ver al señor juez. Entonces, pensemos que ya terminó la primera declaración, ya finalizó esa audiencia. Entonces, esta audiencia es conocida como audiencia de reforma del autoprocesamiento. En esta audiencia se solicita, posteriormente a que finalice esa primera declaración, para poder conocer y darle información de calidad de por qué considero que el juez cometió un error, que interpretó mal, que no tomó en consideración algún elemento de investigación, o bien ya existen otros elementos de investigación que ya puede tomar en consideración el juez para que pueda variar su resolución de ese auto de procesamiento. Entonces, no voy a esperar que llegue la audiencia de etapa intermedia, sino voy a solicitar esta audiencia
El juez va a mandar a llamar a los sujetos procesales, a los mismos, y en esta audiencia se va a discutir si se reforma ese auto de procesamiento o no. Y dice, o se dice en esta audiencia, lo mismo, o sea, vamos a discutir sobre la posibilidad de participación y sobre la necesidad de que se reforme ese auto de procesamiento. O sea, que sería una incidencia que puede surgir en un proceso penal. Maestrando Carlos Obando, por favor. Maestrando Carlos Obando, me levantó la mano. Plazo la audiencia de reforma al auto de procesamiento. Perdone, ¿el plazo me dijo, maestrando Carlos? Sí, si la audiencia de reforma al auto de procesamiento tiene algún plazo para presentarse un oficio, un memorial, perdón. En este caso no tiene un plazo específico. Lo único que tendría que tomarse en consideración es que si yo pretendo que se reforme, yo tengo que tener los elementos probatorios para que el juez pueda acceder a mi petición. Entonces, de lo que depende no es de un plazo, maestrando, sino depende de que yo esté preparado para acreditarle al señor juez que se cometió un error, se interpretó mal un aspecto o no se tomó en consideración un elemento de investigación, o ahora ya tenemos ciertos elementos de investigación que necesito que él conozca. Entonces, no tengo plazo, no hay plazo. Lo puedo plantear hasta incluso al finalizar esa audiencia. O puedo esperarme unos días a tener más elementos de investigación. Entonces, va a depender específicamente del caso en concreto. Ahora bien, maestrando los peligros procesales, es importante que los podamos analizar. Es el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Entonces, estos peligros procesales están en su artículo 262 y 263 del Código Procesal Penal. Estos peligros procesales son los que le sirven al juez para que, si se le acreditan uno de ellos, el juez va a dictar una prisión preventiva o un auto de prisión preventiva. Si no se le acredita estos peligros procesales al juez, entonces no va a acceder a una prisión preventiva, sino a una medida sustitutiva. Y el peligro de fuga está descrito, como lo indiqué en su artículo 262, y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad está en su artículo 263. Ahora bien, me quiero posicionar en este inciso C, maestrandos, la prohibición taxativa de la norma en ciertos delitos. Para determinados delitos, maestrandos, no puede darse medidas sustitutivas, porque el legislador ha previsto que para ciertos delitos las personas tienen que estar en prisión preventiva. ¿Esto es discutible? Por supuesto que es discutible. Habría que tener casos en específico y les voy a comentar algo muy propio. Pero el homicidio doloso, el asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años de edad, plagio, secuestro, sabotaje, robo agravado, etcétera, los delitos contenidos en la ley contra la narcoactividad no se pueden dar medidas sustitutivas. O sea que la persona tiene que estar en prisión preventiva. Hay excepciones. Trata de personas también, creo. ¿Perdón? Trata de personas, creo que también entra ahí, ¿verdad, licenciado? Correcto. Así es, maestro. Pero va a depender del delito. Va a depender del delito, pero sí, tiene usted razón. Pero lo cierto es que esa prohibición taxativa el juez la tiene que observar, por supuesto. Pero existen excepciones, maestrandos, porque el legislador cuando crea la norma, crea los tipos penales en abstracto. O sea, dice, este delito lo comete el que realice estas y estas acciones. Pero el juez es el que conoce casos en concreto. Y cada una de las características de las acciones que comete una persona son las que las hacen particulares.
Y vean este ejemplo que les pongo. Resulta que estaba una persona que consumían alcohol en un partido de fútbol con otras 3. Luego de que finalizó el partido de fútbol, se subieron a una camioneta agrícola, y ya ebrios, y se dirigieron a un lugar distinto, que estaba distinto del lugar donde estaban jugando fútbol, que está aproximadamente como a 14 kilómetros. Cuando iban como 10 kilómetros en carretera, por estar en estado de embriaguez, manejando, empezaron a tener roces de palabras. Se empiezan ahí a decir palabras obscenas, abusivas, insultantes, etc. Y empiezan a forcejear, tanto el que iba de copiloto con el piloto. Esto provoca que se pierda el control y se fue a estrellar a un árbol. La persona que era dueña del pick-up, porque era un pick-up, perdón, era la camioneta, una camioneta agrícola, esta persona era la que iba de copiloto y el piloto era un amigo que iba manejando. Viene esta persona y en este caso lo denuncia por el delito de robo agravado. ¿Por qué? Porque lo va a denunciar y dice, es que él tomóme el carro con un arma de fuego, me amenazó que me subiera a la camioneta y me llevaba con rumbo a determinado lugar. Entonces el Ministerio Público dijo, esto es robo agravado, que le quería robar el vehículo. Cuando se investiga nos damos cuenta que nunca sucedió así. Pero esta persona fue ligada a proceso por robo agravado. Entonces, cuando ya se puede establecer que no sucedió así, que existe duda, diríamos que el robo agravado no tiene ninguna medida sustitutiva, porque aquí se los presento. Entonces tendría que el juez decir, no, dicto prisión preventiva porque es robo agravado. Pero en ese caso en específico se acreditó luego o posteriormente de que la persona que iba manejando pues no había tenido el dolo o la intención de robarlo, mucho menos de secuestrar a la persona o que el dueño del vehículo haya sido subido de manera violenta al mismo. Entonces resultaría ilegítimo que solo por el delito por el cual fue ligado a proceso, que es robo agravado, o sea, por el nombre del delito una persona esté guardando prisión preventiva. En este caso, se acogió la petición de la defensa y a pesar de la prohibición taxativa, se decidió darle una medida sustitutiva. Pero esto es porque se hizo acopio a diferentes principios como los que les presento en este momento, que es de racionalidad, de necesidad, de excepcionalidad y proporcionalidad de las medidas de coerción y medidas sustitutivas. Entonces, en ese caso específico, sí se accedió a brindar medidas sustitutivas, no obstante existía una prohibición taxativa. Son casos excepcionales, por supuesto, pero lo que les quiero compartir es la información de no cegarnos de que porque un artículo, el 264, nos dice que no se puede aplicar, nosotros de decidir no hacerlo. No, cada caso es excepcional. Y puede hacerse, sí, pero requiere una motivación, en este caso, de el juez que va a dictar esa medida sustitutiva. Otra audiencia, maestrandos, que pueda suceder o surgir dentro del proceso penal entre la primera declaración y la audiencia de etapa intermedia, que esa no la hemos visto, pero ya la vamos a ver, pero entre ese iteris, no solo puede existir la otra que ya les dije, que es la revisión la reforma al auto de procesamiento, sino que puede existir la audiencia de revisión a la medida de coerción. Y lo que busca esta audiencia, maestrandos, es que se revise si el juez, que en este caso en concreto, pues la persona sí pueda contar con una medida sustitutiva. O por el contrario, maestrandos, se revise que una persona que está gozando de medidas sustitutivas, se le revoquen y se dicte auto de prisión preventiva.
porque pensemos que esta persona no está cumpliendo con lo que se le ordenó. Podría ser que a esta persona se le haya dicho, usted tiene que firmar el libro de medidas sustitutivas del juzgado de paz penal de 24 horas de Escuintla, por ejemplo, y él nunca llegó una vez a la semana, nunca llegó, no cumplió. Resulta que a él se le prohibió salir del departamento de Escuintla y resulta que él se fue hacia la ciudad capital, hacia Zacatepeques, etcétera, no cumplió. Resulta que a él se le prohibió que visitara determinado lugar y no cumplió. Entonces se puede entablar esta audiencia para revisar esa medida y como no cumplió se le puede revocar y ahora dictar auto de prisión preventiva. O por el contrario, tenía auto de prisión preventiva y ya vimos que ahora sí, él acreditó que no existen peligros procesales y se le puede dar una medida sustitutiva posteriormente a esa audiencia de primera declaración. Entonces, maestrandos y maestrandas, este es el contenido por el cual teníamos, pues, propicio y adecuado para el día de hoy. Pregunto, antes de que finalicemos con la presente clase, ¿existe alguna duda, por favor, algún aporte que me lo hagan ver? Maestrando César Chacón, por favor. Sí, licenciado, solo tenía una duda en la reforma del auto, ¿de qué depende de que se lleve a cabo, digamos, la reforma de un delito? Porque yo he escuchado en algunos momentos que, por ejemplo, cambian los delitos a conspiración, como para que sí tenga medida. ¿Eso depende del Ministerio Público o exclusivamente del juez? Correcto, maestrando. Depende de la investigación del Ministerio Público, maestrando. Le pongo un ejemplo que sucedió esta semana en el juzgado donde laboro. Resulta que una persona se le encontró en su momento conduciendo un vehículo con reporte de robo. Entonces, a él nunca se le encontró robando ese vehículo, sino que lo iba conduciendo con reporte de robo. Entonces, fue ligada a proceso, o sea, se dictó un auto de procesamiento por el delito de encubrimiento propio, porque no se le había sorprendido robándose ese vehículo, ¿verdad? Bueno, resulta que esta persona fue ligada a proceso como tal y cuando pasó un mes aproximadamente, Ministerio Público recaba información de cámaras de biovigilancia en donde se aprecia que sí él es el que se lleva el vehículo. Entonces, en este caso, Ministerio Público ya con las cámaras de videovigilancia ahora puede acreditar que él sí conducía el vehículo, pero momentos antes él era el que lo había hurtado. Entonces, llegó ya con esos medios de investigación nuevos y me dicen a mí, necesitamos una audiencia de reforma del auto de procesamiento, en virtud, señor juez, de que ya no sería el mismo delito, sino que ahora Ministerio Público tiene cómo acreditar que fue un robo agravado, porque fue un vehículo dejado en la vía pública. Presentan ya las cámaras de biovigilancia, los croquis, los fotogramas de ello, algunos testigos, y entonces ahora se reforman los hechos. Y como consecuencia, entonces, se accede a la reforma del auto de procesamiento, en donde ya se adjuntaron